el cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer 40.000. Gracias a la web Wikihammer 40K por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, ayúdame para poder seguir haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Incluso tras haber derrotado a los ancestrales y a los Thetán, el rey Silente vio que el tiempo de los Necrones había pasado ya, al menos por el momento. La gloria del dominio galáctico pasaría pronto a otras civilizaciones, principalmente a aquellas que habían participado del lado de los ancestrales en la guerra en el cielo, las cuales habían aprendido a odiar a los Necrones y a toda su tecnología. A pesar de su victoria, su revuelta contra los Thetán les habían dejado demasiado debilitados como para poder hacerles frente. No obstante, el rey Silente sabía que el tiempo de estas civilizaciones también se acabaría agotando, como siempre se agota el de todas las criaturas orgánicas. Así fue que Sarek ordenó a todas las ciudades necronas que se transformasen en grandes complejos funerarios llenos de criptas de estasis. Había decidido dejar que otros modelasen la galaxia por el momento. Después de todo, eran criaturas efímeras, mientras que los Necrones eran eternos. Entonces, la orden final que transmitió a su pueblo fue que durmiesen durante 60 millones de años y tras eso se despertasen, listos para reconstruir todo lo que habían perdido y para restaurar sus antaño gloriosas dinastías. Su voluntad se vio cumplida. Y mientras el último mundo necrópolis sellaba sus cámaras, el rey Silente destruyó los protocolos de mando mediante los cuales había mantenido controlada a su gente, pues consideraba con acierto que era imprescindible cierto grado de independencia para que su gente pudiera funcionar con eficiencia hasta una final reunificación. Tras eso, y sin echar la vista atrás, el último de los reyes silentes se adentró con su nave en las negras profundidades del espacio intergaláctico, para pasar en solitario tanto los períodos de paz como los de penitencia que le hubiese reservado el destino. Sin Thetán, ni ancestrales, ni necrones, la Vía Láctea encontró una relativa era de paz. Libre ésta de las poderosas civilizaciones que habían conquistado sus confines, las razas más jóvenes tuvieron su oportunidad. Las sociedades Slann, Rashan y Gnif acabaron demasiado devastadas durante la guerra como para poder recuperar la estabilidad suficiente para suponer un competidor en la conquista galáctica. Los Krork, por su parte, tuvieron que sufrir algún tipo de colapso para terminar degenerando en las razas de pieles verdes de nuestros días. Según las leyendas de los orcos transmitidas oralmente por sus caporales, en la cúspide de su civilización se encontraban los Cezudoth,
un tipo de pieles verdes de menor tamaño, pero de gran inteligencia, los cuales aparentemente desarrollaron a los orcos para que les protegieran y lucharan por ellos a modo de guardaespaldas. Se cree que estas figuras misteriosas, las cuales también fueron conocidas como Cerebritoth en algunos de los pocos relatos orcos que se conservan, desarrollaron asombrosas maravillas tecnológicas y guiaron a los pieles verdes en su expansión por las estrellas. Sin duda, debieron ser víctimas de una gran catástrofe, pues en la actualidad ya no existen, si es que de hecho existieron alguna vez. Ciertas leyendas orcas hablan de una gran plaga que duró muchos siglos y que hizo que los Cezudoth murieran o involucionaran. Otras relatan que fueron los propios orcos quienes se terminaron rebelando, destruyendo a sus amos. Sea cual sea la verdad, los caporales cuentan que los Cerebritoth tomaron medidas para preservar cuanto pudieron de su conocimiento y que usaron una extraña ciencia para insertar el conocimiento puro directamente en las mentes y cuerpos de sus esclavos a nivel celular, algo que podría ser la razón por la que los orcos tienen un nivel tecnológico relativamente alto, que la capacidad tecnológica está en su mismísimo código genético. No sería de extrañar que, después de todo, tanto los Krorks como los Cezudoth fueran coetáneos, siendo los primeros los más fuertes y por lo tanto los dominantes, y los segundos los que se encargasen del desarrollo tecnológico de su especie. Quizás la conjetura más acertada, teniendo en cuenta la inherente esencia traicionera que todos los pieles verdes tienen en lo más profundo de su ser, es que los Krorks fueran traicionados y destruidos por los Cezudoth en un ambicioso afán de alcanzar el poder, y que posteriormente, a su vez, estos fueran traicionados por los orcos, haciéndoles sufrir el mismo destino que el de sus amos. Por otra parte, los Jocaero terminaron recluyéndose en pequeños y extraños clanes errantes, impermeables al paso del tiempo y a la interacción con el resto de razas del universo, vagando por las estrellas, comerciando con otras especies y reuniéndose en pequeñas flotas de naves para defenderse de posibles agresores. Quizás los mejor preparados para someter a la galaxia a su voluntad fueron los Eldars. A pesar de su relación como aliados de los ancestrales, estos recuerdan los comienzos de su raza de una manera diferente, llena de grandes dioses y valientes héroes, relatada a través de mitos y leyendas. Cierta o no, la mitología Eldar es una antigua fuerza que mantiene unida a su raza y que forma la base de su pensamiento sobre el pasado antiguo. Su transmisión lo realizan los arlequines, los seguidores del dios que ríe Zegorak, mediante complejos bailes y extrañas representaciones teatrales. En conjunto, la mitología Eldar es amplia, pudiendo llegar a ser contradictoria en muchos momentos, forjando con ella una cultura profunda y compleja, llena de secretos y sutiles detalles.
En algunos mitos, el padre de todos los dioses Asurian le concedió a Eldanesh y a sus seguidores la vida. En otros, son hijos de Isha, la diosa de la fertilidad, y Kurnous, el dios de la caza. Otros cuentan que todos los dioses aportaron parte de su esencia en la creación y el desarrollo de los Eldars. En lo que sí coinciden era que Eldanesh, a pesar de estar agradecido por recibir la vida por parte de sus creadores, se sentía decepcionado por lo vacío que estaba su mundo. Viendo su tristeza, Isha derramó una lágrima sobre la tierra, haciendo que de ésta empezara a surgir la vida. Y así fue como en los días antiguos no había ninguna barrera entre los dioses y los mortales. Las deidades caminaban entre los Eldar, enseñándoles y dirigiéndoles en una era de paz y prosperidad. Eldanesh, el primero de su especie y ahora señor de los Eldar, se enfrentó a vastos ejércitos de los Hreshalain. Para ello le pidió ayuda a Ulthanesh, segundo guerrero más grande de entre su gente, y sumando sus fuerzas pudieron derrotar a unos enemigos que fueron incapaces de defenderse de sus habilidosos ataques. Con el tiempo, ambos terminaron aliándose con el dios de la guerra, Cain, para terminar derrotando a las hordas de pesadilla de los Autochtini. Pero el tiempo trajo el conflicto interno. Unos mitos nos cuentan la historia de que la relación entre Eldanesh y Ulthanesh pronto se volvió tensa. La férrea voluntad del primero chocaba con las ambiciones del segundo, aumentando los desacuerdos entre ambos hasta el punto de que Eldanesh desterró a su amigo al desierto. Cargado de contrariedades alimentadas por un sentimiento de ira, fruto del convencimiento de la traición de quien consideraba su hermano, este meditó por un largo tiempo en la soledad del exilio. El dios de la guerra, Cain, al contemplar el destierro de Ulthanesh, vio una oportunidad para la disensión. Cogió uno de sus divinos dedos y le dio la forma de un escorpión negro y rojo, el cual se deslizó por las arenas del desierto y picó a Ulthanesh mientras éste dormía. El veneno se extendió rápidamente, hundiéndole en una terrible y solitaria agonía que lo llevó al borde de la muerte. A pesar de ello, tras varios días de lucha, Ulthanesh sobrevivió. Pero esta experiencia le marcaría. Había entendido que era capaz de sobrevivir y prosperar sin estar bajo la protección de Eldanesh. Él era capaz de ser el líder de su propia gente, una casta de Eldars impulsados por su propia visión. Así fue que nació la casa de Ulthanesh, y la era de la división entre los Eldars comenzó. A pesar de ello, Cain siguió del lado de Eldanesh, luchando contra otras razas que amenazaban a su especie. El dios de la guerra se reunió con el rey de los Eldars y le prometió no solo muchas más grandes victorias, sino el liderazgo por el resto de su vida si le juraba lealtad al dios de la guerra. A pesar de las tentaciones, Eldanesh no compartía el sangriento futuro de los sueños de Cain y se negó
causando que Kain, furioso, matara a Eldanesh y comenzara la guerra celestial. Durante la guerra, las casas de Eldanesh y Ulthanesh se unirían una vez más para combatir al dios de la guerra. Otros mitos nos cuentan que el inicio de la guerra celestial se forjó de otra manera. Lilith, la diosa doncella, soñó que los Eldar causarían la destrucción de Kain. Como ella era famosa por sus sueños proféticos, Kain se lo tomó muy en serio y decidió borrar la raza Eldar de la galaxia antes de que ellos pudieran destruirle. La posterior matanza fue de tales proporciones que Isha, diosa de la tierra, pidió a Surian que la detuviera. El padre de los dioses lo hizo y creó una barrera entre los Eldar y sus dioses, separándolos para siempre, decretando que ningún dios debía intervenir o comunicarse con los Eldar nunca más. De este modo, la guerra de Kain contra los Eldar se detuvo, al menos por un tiempo. Sin embargo, esto fue demasiado para Isha y su consorte Kurnouz. Ambos acudieron a hablar con su tío Baul, el dios herrero, debido a la profunda consternación que sufrían por verse separados de sus hijos. Por ello le pidieron a Baul que les ayudara a encontrar un modo para recuperar el contacto con su descendencia. De acuerdo con la leyenda, el dios de la forja, conmovido por el dolor de la diosa, pero sabiendo que Asurian jamás cambiaría de parecer, recogió las lágrimas de Isha y con ellas creó las primeras joyas espirituales. A través de ellas los Eldar fueron capaces de comunicarse con sus dioses a pesar de haber sido alejados entre sí y de la prohibición de Asurian. Baul entregó una de las joyas espirituales a Isha, mientras que las demás quedaron en manos de sus hijos para que pudieran comunicarse en secreto entre ellos. Gracias a estos mensajes clandestinos, los Eldar aprendieron a usar las runas y a crear estructuras esqueléticas de hueso espectral. Sin embargo, Kain escuchó un día a Isha hablando con los Eldar a través de la joya e informó al propio Asurian, el cual se enfureció al ver que su decreto había sido violado. Para castigar a los responsables, retiró su protección y puso a Kurnouz e Isha en manos de Kain para que hiciera con ellos lo que quisiera durante el resto de la eternidad. Kain entonces torturó a Isha y Kurnouz, utilizando todas las artes crueles que conocía. Muchos dioses pensaban en secreto que Kain estaba yendo demasiado lejos y apoyaban a Isha y a Kurnouz, pero solo uno tuvo el valor de defenderlos en público. Baul pidió su liberación y finalmente él y Kain llegaron a un acuerdo. En un año, Kain soltaría a Isha y Kurnouz a cambio de 100 espadas. Baul era un herrero tan hábil que una sola de sus espadas era de un valor incalculable. Un mortal armado con una espada de Baul podría enfrentarse a 1000 con armas mundanas. Baul se puso inmediatamente a trabajar con entusiasmo. Desafortunadamente, cuando acabó el año, solo había terminado 99 espadas, lo que dejaba el trato incumplido.
Entonces Baul tomó una espada normal y la mezcló con las otras, confiando en que Cain no se diera cuenta. Cuando se las entregó, Cain estaba tan contento con las armas que liberó a Isha y Curnous de inmediato, embelesándose en la habilidad con que las espadas habían sido hechas. Solo descubrió la única espada inferior cuando Isha y Curnous hacía mucho tiempo que se habían ido. Cain rugió de ira, llamando a Baul tramposo, mentiroso y ladrón. Partió de inmediato en busca de Baul para hacerle pagar. Las guerras que siguieron dividieron a los dioses en un combate sangriento entre los partidarios de Baul y los de Cain, que duró una eternidad. Los dioses cambiaban de bando y se realizaban grandes hazañas y perfidias en ambas partes, mientras la guerra era imitada por los Eldars mortales en su reino. Asurian nunca tomó partido, contemplando impasible la carnicería y lamentándose por su impetuosidad al sentenciar a Isha y Curnous. En otros mitos se cuenta cómo el enfado de Cain ante el engaño de Baul estaba completamente justificado. En ellos se cuenta cómo los dioses y los Eldars combatieron contra los Cetán, a los que les llamaban Ingir, y sus huestes plateadas de necrones. Grandes héroes de antaño como el Danesh, Ulzanesh, Lathrilak y Jaeriela lucharon hombro con el dios Cain y juntos hicieron que las fuerzas Eldar hicieran retroceder a sus enemigos por toda la galaxia. Entonces, el más temible de los Ingir, el portador de la noche, llegó. Con su guadaña borraba la vida a su paso, pues empuñaba el poder de la propia muerte. Poblaciones enteras desaparecieron, asesinando a los mayores de los héroes Eldars, arrebatándoles tanto la vida como el alma. Así pues, y evitando el enfrentamiento directo, el dios que ríe, Zegorak, consiguió convencer a algunos Ingir para que lucharan entre sí, siendo uno de ellos el propio Caelis-Ra, consiguiendo pues que dejara de aniquilar a los Eldars. Así, mientras el portador de la muerte buscaba formas cada vez más oscuras de saciar su sed inextinguible, Cain no se quedó de brazos cruzados. A cambio de la liberación de Curnous e Isha de sus mazmorras, Baul le forjaría 100 espadas para la guerra contra los Ingir. Con ellas equipó a 100 grandes héroes y se lanzó a la lucha contra los necrones, los cuales no fueron rivales. La lucha sucedió en un gran círculo, abatiendo incontables hordas de enemigos sin desfallecer, ya que el poder espiritual de las espadas revigorizaba a sus portadores. Pero sucedió que los Ingir encontraron un punto débil. Uno de los guerreros desfallecía al contrario que sus hermanos, y es que su espada estaba sin vida. Finalmente el anillo de guerreros cedió, y Cain aulló de rabia al descubrir que Baul le había engañado. Caelis-Ra se abrió camino, y entonces un duelo colosal entre el dios de la guerra y el portador de la noche estalló. La lanza divina y la guadaña oscura se entrechocaron hasta que finalmente Cain consiguió asestarle el golpe de gracia,
haciendo que el Ingir estallara en miles de fragmentos. Cain quedó solo en el campo de batalla, clamando venganza contra el dios herrero que le había traicionado. Así pues, Baul volvió a su taller a reforjar la espada inacabada que debía haber sido para Cain, a la que llamó Anaris, la luz del amanecer. Con ella en la mano se enfrentó con el dios de la guerra en un extenso y agotador combate. Sin embargo, aunque blandía su espada divina de mejor factura, su estilo de lucha, influenciado claramente por su trabajo de herrero, no era rival para la fuerza del dios de la guerra, la personificación definitiva de las artes del combate. A pesar de que consiguió herir de gravedad a su enemigo, la furia de Cain consiguió superar al dios de la forja, quien cayó desde los cielos. Baul quedó tullido, y Cain le encadenó a su propio yunque. Además, para agravar el insulto, Cain decidió quedarse con Anaris como trofeo. Sin embargo, el halcón Faulchu, consorte del gran halcón que había luchado por Baul, robó a Anaris y la entregó directamente a Eldanesh, el más poderoso héroe mortal Eldar. Con Anaris en la mano, Eldanesh de la Luna Roja se enfrentó a Cain en combate singular. Eldanesh luchó bien, pero al final él también fue derrotado por Cain, y su cuerpo fue aplastado por el dios de la guerra. Al matar Cain a Eldanesh con sus manos, éstas comenzaron a gotear sangre roja. Por eso, desde entonces, es conocido como Caelamein Shakain, que quiere decir Cain el de las manos ensangrentadas. Asurian había visto ya demasiadas matanzas y obligó a terminar la guerra. Cain había tenido su venganza y había dejado el campo de batalla con su honor satisfecho. Considerando que todas las mitologías no son sino deformaciones de la historia real, no sería raro pensar que los ancestrales, debido a su gran conocimiento y maestría del empíreo, proyectaron la psique de los Eldars en el Inmaterium, creando inmensos reflejos de esencia autoconscientes, los cuales se convirtieron en las deidades de los mitos, todo con objetivo de crear grandes figuras de autoridad que pudieran ayudar a los Aeldari en su desarrollo evolutivo como sociedad galáctica. O puede que, de hecho, los dioses del panteón Eldar se trataran de ancestrales que en algún momento de la historia trascendiesen su forma física y quedasen en el Inmaterium como poderosas psiques, tal y como sugiere el hecho de que Asurian decidió separar los mundos de los mortales y los dioses, pudiendo tratarse así de la separación que existe entre el universo físico y el empíreo. No sería de extrañar que incluso se tratasen de castas, siendo la de Cain la de los guerreros, la de Isha la de los curanderos o la de Baul la de los constructores, y que las 100 espadas de Baul no fueran sino 100 naves de combate con especificaciones ancestrales, cuyos diseños no pudieran ser igualados por las naves construidas por otras razas mortales, haciendo que el combate contra las interminables legiones de necrones tuviera más sentido.
Dicha teoría podría guardar alguna similitud con la idea de que las poderosas estaciones de combate conocidas como fortalezas negras también sean conocidas con el nombre de talismanes de Baul. De ser así o algo similar, la mitología de los Eldar encajaría con la historia oficial, aunque estuviera poéticamente adornada. Todos los seres inteligentes de la galaxia habían sido influidos de una manera u otra por las incontables y vastas devastaciones provocadas por la infinidad de conflictos esparcidos por la Vía Láctea. La guerra en el cielo produjo niveles incalculables de sufrimiento, dolor, desesperación, esperanza, odio, que se esparcieron en indescriptibles oleadas por el Immaterium, rompiendo la propia esencia del mismo. Con la caída de los necrones, las especies restantes se lanzaron a las estrellas para conquistar mediante la inteligencia o la fuerza, con el afán de querer llevarse también su parte del botín. Civilizaciones enteras surgieron y desaparecieron en la carrera por superar a sus vecinos, y con ello los conflictos nunca cesaron. La gran guerra en el cielo se fracturó en millones de versiones más pequeñas, alargando el sufrimiento de las especies inteligentes indefinidamente. Así fue como las sensaciones más intensas y puras fueron atrayéndose entre ellas, creando gigantescos núcleos de energías psíquicas. Las inmensas oleadas de esencia pura procedentes de la realidad a lo largo de los milenios fueron acumulándose hasta niveles inenarrables. De entre todas, las que llegaban con mayor intensidad eran las de la violencia más sangrienta, la desesperada sed de supervivencia y la inteligencia más maquiavélica, puesto que se producían en mayor cantidad como resultado de los conflictos. Llegó un momento en que el empíreo se había vuelto algo completamente irreconocible. Lo que antes se trató de una realidad compuesta de tranquilas corrientes psíquicas, ahora se había convertido en todo un reino de caos puro. Y es en ese entorno, hundido en las profundidades más oscuras y horribles de un Immaterium descontrolado, donde esos enormes agujeros oscuros de pura esencia tomaron consciencia de sí mismos. Indiscutiblemente fueron la agresividad, la ira, la brutalidad, la hazaña y el salvajismo las que primero eclosionaron como los sentimientos más puros de la lucha misma. Así nació Khorne, el dios de la sangre. Para vencer no vale solo con el instinto animal más sangriento, y todas las especies inteligentes siempre lo han sabido. Era necesario desarrollar la inteligencia más astuta, engañosa, rimada, maquinadora y ladina posible, lo que conllevaría que Tzeentch, el dios de la transformación, naciera. Pero a pesar de toda la guerra y destrucción, todos los seres buscaron desesperadamente superar la muerte, el hambre y las enfermedades,
aferrándose a la vida y extendiéndola sin control por todos los confines de la Vía Láctea, combinando intensamente los sentimientos de esperanza y desesperación, degenerando hasta el punto que Nargel, dios de la plaga, eclosionase. De esta manera nacieron los dioses del caos, como un terrible efecto secundario a una galaxia en constante guerra. A pesar de los peligros que se avecinaban en el futuro, una joven raza comenzó a dar sus primeros pasos como sociedad incipiente. Demasiado pocos en número y con un nivel tecnológico primitivo, fueron siendo guiados por unos pocos elegidos llamados perpetuos, seres de esta misma raza que habían mutado de manera natural y que tenían habilidades aparentemente extraordinarias, donde la más importante era la inmortalidad. Aunque sin duda eran insignificantes en comparación con las fuerzas cósmicas que se agitaban a su alrededor, la raza humana estaba lista para emprender su viaje hacia un futuro dorado. Cuando los necrones desaparecieron de la historia, escondidos en sus millones de criptas de estasis, los Aeldari se expandieron por la galaxia, convirtiéndose en quizás la raza más poderosa que había existido, dueña de una parte importante de la galaxia y segura en su prosperidad. Profundizando y aplicando los arcanos secretos de la tecnología de túneles dimensionales que habían aprendido de los ancestrales, aceptaron ser el relevo de sus desaparecidos maestros y tomaron el control de la telaraña, reparándola y ampliándola. Aunque había otras razas inteligentes que poseían tecnología avanzada y un poder militar considerable, no estaban en condiciones de amenazar seriamente la posición del Imperio Eldar. Así pasaron los milenios. Debido a que el espíritu Eldar renacía en un nuevo cuerpo después de la muerte, un individuo era capaz de vivir un sinnúmero de vidas. Además, gracias a un nivel tecnológico inalcanzable por el resto de razas de la galaxia, los Aeldari dejaron de necesitar realizar trabajos físicos. Pero aunque tanto la comodidad que genera la falta de obligaciones como la inmortalidad serían unas bendiciones para cualquier especie, las profundas conexiones psíquicas de los Eldar hacía que fueran proclives a fuertes altibajos emocionales. Así fue que, teniendo la eternidad por delante, comenzaron a explorar sus curiosidades y deseos con toda la dedicación que sólo los de su especie podían reunir. Y así, en el cenit evolutivo de su especie, fue como la desidia y la depravación nacieron. No se trató de ninguna civilización rival ni de ninguna plaga. Cuando el desastre llegó al pueblo Eldar, este fue autoinfligido. Por todos los sistemas del Imperio Aeldari empezaron a proliferar cultos dedicados al conocimiento exótico, los placeres físicos y las formas cada vez más escandalosas de entretenimiento. Todo fue sucediendo de manera lenta y gradual.
Cuando los Eldar se acostumbraban a un nivel de intensidad en sus experiencias, enseguida encontraban otra mucho mayor, buscando seguir un camino más oscuro para satisfacerse al instante, llegando a deleitarse con el hedonismo desenfrenado y la violencia. Con el tiempo, las actitudes que antiguamente eran impensables ahora se habían convertido en la norma. Sistemas enteros compitiendo entre ellos para ver quién albergaba los eventos más excesivos. Sanos espectáculos físicos se llegaron a tornar en violentos combates a muerte en donde los vencedores torturaban a los vencidos que sobrevivían. Cábalas con millones de miembros, adquiriendo comportamientos cada vez más ruines y depravados. Lo impensable, la esclavitud de otras razas, se convirtió en una práctica extendida. Y así, cientos de trillones de seres inteligentes viviendo intensamente las emociones más fuertes durante la mayor cantidad de tiempo posible. Una pequeña parte de su sociedad empezó a sentirse incómoda con las acciones de la mayoría, recordando los valores que dieron forma a su especie ahora tanto tiempo atrás. Así pues, los más sabios de los videntes advirtieron de que ese camino solo podría conducir al mal y al sufrimiento de toda la raza. Por ello, los detractores se dividieron en dos corrientes de pensamiento. Algunos de los Eldars decidieron alejarse de toda esta locura, de los cuales unos crearon comunidades en los mundos vírgenes limítrofes del Imperio Eldari, mientras que otros decidieron construir inmensas estaciones espaciales del tamaño de planetas pequeños, conocidos como mundos astronave, con los que poder alejarse del núcleo de su civilización y mantener la esencia cultural que su especie nunca debió haber perdido. La otra corriente de detractores intentó ponerle freno a toda esta locura, luchando por influir sobre su gente desde dentro para intentar reconducir lo que claramente era una carrera hacia el abismo. La intención era buena, pero la acción llegó demasiado tarde. Los cultos de tortura erosionaron el futuro de los Eldars como imperio galáctico viable. Aunque este libertinaje hubiera sido destructivo para cualquier sociedad, era aún más perjudicial para los Eldars debido a sus poderosas habilidades psíquicas. Dentro del reino dimensional paralelo de la disformidad, las emanaciones psíquicas de estas actividades perversas comenzaron a reunirse, reforzadas por las almas de los hedonistas y cultistas Eldars muertos, en proceso de volver a ocupar un cuerpo nuevo. Según aumentaban los vicios de los Eldars, esta masa oscura de energía psíquica crecía por igual, produciendo terribles tormentas de disformidad de tal envergadura que dejaron el Immaterium en un estado tan irreconocible que hiciera que la propia estructura de la telaraña llegara a peligrar. Esta es la época en la historia de la humanidad que definió la era de los conflictos, donde el Imperio se había vuelto tan inestable que llegó a impedir completamente tanto la comunicación como los viajes interestelares entre las colonias humanas, cortando todos los lazos existentes durante milenios. Con el tiempo, esa masa creciente de energía negativa tomó conciencia de sí misma en un
terrorífico grito psíquico de proporciones galácticas, surgiendo de las profundidades del Averno, el dios del caos, Slaanesh, devorador de almas y terror de los Eldars. Al grito rasgó las almas de todos los Eldars a 1000 años luz, salvándose solo los que se hallaban refugiados en los cascos de hueso espectral de los mundos astronave más alejados. El despertar del príncipe del placer fue tan fuerte que rompió violentamente el velo que separaban el materium del inmaterium, sumiendo los mundos natales Eldars en una existencia de pesadilla, atrapados en un reino del caos que había invadido la realidad. Así nació la zona conocida como el Ojo del Terror. Junto con sus hijos, los dioses Aeldari sufrieron una suerte similar. El nacimiento del dios de los excesos anunció el fin del panteón Eldar. Slaanesh asesinó cruelmente a los dioses. Liliath, Asurian y hasta el viejo y ciego Moraigesh cayeron ante él. Cain, el más poderoso guerrero entre los dioses, se enfrentó a Slaanesh, pero fue derrotado y capturado por la sedienta. Khorne se enfrentó a Slaanesh por la posesión del dios vencido, y en la pelea Cain fue destrozado en pedazos y expulsado de la disformidad, convirtiéndose sus fragmentos en avatares. Así se cumplió la profecía de Liliath, y aunque los Eldar no destruyeron a Cain, sí que fueron la causa. La diosa de la fertilidad tampoco fue asesinada. Sin embargo, cuando Slaanesh reclamó a Isha como suya, Nargel escuchó sus gritos de ayuda, y su angustia tocó su corazón leproso. Puesto que era la encarnación de la vida, el poderoso Nargel deseaba que ella se convirtiera en su compañera. El dios de la peste libró una larga guerra contra Slaanesh para arrebatársela, y finalmente salió victorioso. Sin embargo, la adoración de un dios del caos es algo extraño, ya que Nargel muestra su afecto de manera peculiar. Este mantiene a Isha dentro de una jaula oxidada en la esquina de la cámara de su caldero. Cuando el dios de la plaga crea una enfermedad particularmente terrible, obliga a Isha a beber la mezcla, observando con creciente entusiasmo los síntomas de su último contagio. Y ya que Isha puede curarse a sí misma de los estragos de la enfermedad, la velocidad con la que se libera de sus garras permite al señor de la plaga evaluar la virulencia de su creación. Si Nargel está satisfecho, regresa a su caldero y vacía su contenido en un desagüe sin fondo. El líquido nocivo caerá como lluvia sobre uno de los mundos mortales. Si el brebaje no cuenta con la aprobación de Nargel, se traga el contenido del caldero, lo vomita nuevamente en la olla y reinicia el proceso. Mientras el padre de la peste está ocupado en su caldero, Isha susurra a los mortales, tratando de contarles las curas para las enfermedades que ha probado. Claramente, el que mejor salió parado fue Zegorak, el dios que ríe. Cuenta la leyenda que durante la lucha entre Slaanesh y Cain, Zegorak se escondió detrás de su hermano para protegerse, y durante la batalla huyó a la telaraña, donde el dios del caos no lo pudo alcanzar.
todavía reside allí, tramando amargos planes de venganza contra los dioses del caos, y es el único ser en el universo que sabe a dónde conduce cada puerta de la telaraña. Y así ocurrió lo que se conoce como la Caída. Desde entonces, los descendientes del Slanesh han sido un pueblo roto y disperso, que carece tanto de cohesión política como de verdadero propósito. La raza se dividió esencialmente entre los Aeldari, aquellos que se mantuvieron leales a los primeros ideales de sus fundadores mientras viajan por el espacio en sus mundos astronave, y los Drukhari, los cuales siguieron con su estela de depravación en el único lugar que sobrevivió a la matanza, ya que se encontraba oculto en la telaraña, la ciudad de Comorragh. Lo que una vez fue la orgullosa raza que se enfrentó contra dioses estelares, terminó convirtiéndose en un puñado de refugiados y de piratas que luchan por sobrevivir.